Listo. Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias los sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana, como cada sábado, tenemos un invitado muy especial, un personaje conocido de Portoviejo, que a pesar de radicar desde hace muchos años en otro país, no pierde la imagen, no se pierden sus recuerdos y se mantiene siempre presente en cada espacio y en cada acontecer de Portoviejo. Un personaje reconocido por toda una fanaticada que goza con su buen fútbol. Un personaje que fue y formó parte de la historia de Liga de Portoviejo desde sus primeros momentos allá por el año de 1969. En este sábado nos acompaña Joffre Guevara Tuala para obsequiarnos sus recuerdos sobre Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, conocimientos y recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Joffre. Te aperturo el espacio para que nos brindes tu saludo inicial. Muy buenos días, estimado Ramiro. Un gusto grande poder compartir en este lindo programa de Citas con la Memoria a través de San Gregorio Radio. Tú sabes, una de las mayores emociones mías internas es justamente hablar sobre el fútbol. Y gracias por la oportunidad, Ramiro. Gracias también por estar aquí con nosotros, Joffre. Joffre, la historia manabita registra la fecha del 6 de junio de 1915 como el día en que se creó el primer equipo de fútbol en Portoviejo, un equipo que tuvo por nombre Sport Club Ecuador. De esto ya hacen 106 años. Tuvo como primer presidente a Carlos Carabedo Barreiro y como entrenador a Alejandro Mendoza Yepes, reconocido y recordado personaje. Los jugadores que integraron este primer equipo fueron Homero Garcés, Alejandro Mendoza Yepes, Bolívar Ávila Cedeño, Aquiles Ubillús, Juan Ramón Ceballos Macías, Egberto García, Daniel Villacreces, Antonio Almeida, Octaviano Ceballos, Andrés Cedeño y Luis Nigón. Veamos, Joffre, el tipo de uniforme que usaban los jugadores que ingresaban a la cancha en esos tiempos, que era de tierra apisonada. Y los arcos eran de caña guadúa. Una cancha deportiva que se inauguró en la plazoleta 24 de mayo y en la que esta inauguración y los partidos de fútbol se daban y se iniciaban bajo los acordes de la banda de músicos, especialmente de la banda de músicos del ejército, del cuerpo de infantería de esos tiempos. Era una verdadera fiesta, un partido de fútbol. Se inauguraba el encuentro y asistían todos los portovejenses, sean hombres o mujeres. Lo hacían elegantemente vestidos. Los jugadores vestían zapatos de calle. En esos tiempos los zapatos estaban no adornados, sino que aparte del adorno servían también para sujetar al zapato. Estaban con botones al frente. Pantalón corto que iba más abajo de la rodilla. Las camisas eran cerradas con botones al frente y eran hasta el cuello. Esto aquí es que el uso también de ese uniforme tan especial era obligatorio el uso de sombreros. El sombrero de paja toquilla o el sombrero de mocora. Eso era el uniforme en el que los jugadores tenían que presentarse a un encuentro y participar en ese encuentro con ese tipo de uniforme. En ese tiempo no se conocían ni las canilleras ni las rodilleras. ¿Qué opinión te merece este tipo de uniformes y esos inicios del
fútbol en Puerto Viejo? Pues yo siempre me ha gustado conversar con personajes de Puerto Viejo que tuvieron la mejor la oportunidad de conocer o de haber vivido más que yo esos momentos, ¿no? Vivía de ensueños yo porque me quedaba con ellos el doctor Moreno, que en paz descanse, Toro Moreno, el que fue futbolista, y me quedaba conversando en sus negocios. Y entonces él me hablaba justamente de lo que tú estás describiendo, lo que estás manifestando. Eso significa simple y llanamente la formalidad como se debe presentar en esa época, me imagino, cómo debe presentar el deportista, ya sea en el fútbol, el basquetbol, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, para mí constituye una satisfacción muy grande, ya te vuelvo a repetir, de recordar esos lindos momentos, porque la historia deportiva de Puerto Viejo, de Manabí, es grande, ¿no? Siempre para mí ha significado tal vez un espejo especial para poder yo, en mi época deportiva, tomar esa referencia, especialmente en la presentación de los equipos que yo vestía, bien puesta la camiseta, bien subidos los polines, bien puestos, amarrados los zapatos, la pantaloneta adecuada, etcétera, etcétera. Porque eso significa para mí la presentación en primer lugar del jugador y en segundo lugar lo que representa en sí el equipo, el uniforme del cual uno está defendiendo. Era un uniforme bastante peculiar, como te decía, en la que se distinguía especialmente las personas por la elegancia con que no solamente vestían en la cancha de fútbol, sino también los asistentes. Aquí vemos una fotografía, esta es una fotografía de las fines de la década del 20, por allá por 1928, cuando se inauguró la Federación Deportiva Cantonal y también se procedió a inaugurar el Estadio de Puerto Viejo. Esto es, y se lo hizo precisamente en esa cancha de la 24 de mayo, y vemos como las mujeres y los hombres asistían muy elegantes a esa fiesta deportiva que se iniciaba. Era algo especial, era algo único para esos tiempos. En ese En las sentido, fotos, ¿sí? en las fotos que yo he visto, que incluso me han enseñado a mí, también tienen una forma espectacular y peculiar, digo yo, porque los jugadores, los que juegan en el campo de juego, estaban de pie o en cuclilla. Y el arquero, no sé si tú te habrás dado cuenta, siempre estaba él acostado con la pelota en las manos. Qué linda foto es eso, para vale recordar, no sé si tú a lo mejor alguna vez lo viste. Sí, hay Y fotos muy especiales y la podríamos ver. A esta es que tú te refieres. exactamente, exactamente. Y hay otras también que en otra posición del arquero, que eso era una cosa significativa. Para esa época, según lo que a mí me comentaban, para esa época, significaba que el arquero era encargado de tapar todos los balones que iban hacia su arco. Por eso era la posición ahí con la pelota al frente. ¿Tú te refieres entonces a este tipo de arquero? Ya eso ya es volando palo a palo, eso ya es moderno. Indudablemente que es moderno y la foto es una foto muy hermosa en la que se Sí, muy destaca linda. Mosquito Loro. Pero eso lo Mosquito. vamos a ver más tarde, eso Ok. lo vamos a apreciar más tarde, porque los inicios del fútbol fueron bastantes buenos, bastantes folclóricos, bastantes típicos para ese tiempo. Me imagino yo viendo a esos jugadores, viendo esa cancha, viendo a los asistentes y también viendo a la pelota en sí. Una pelota que yo creo que era el doble del tamaño del actual. Una pelota que se inflaba, ¿ya? Con mucho esfuerzo, con esas bombas de bicicletas que ni siquiera habían, Bicicleta, yo no sí. sé cómo las inflaban, y que tenía un bleri fuerte, era de cuero de vaca, ¿ya? ¿Cómo eran ese tipo de pelotas y cómo el jugador soportaba un balonazo en esos tiempos contra su cuerpo o para cabecear esa pelota que pesaba, yo creo, unas cuantas libras ya llena? Mira, Ramiro, hasta 1967, yo me recuerdo 67, 68,
que empezó, cuando empecé yo a jugar, esa pelota pesaba más o menos unas 3 libras. Y te cuento una anécdota, ella era pelota de Blair revestida con lo que tú dices, cuero de vaca, y se inflaba justamente con las bombas para inflar llantas de bicicleta. Una vez fuimos a jugar al Colegio Olmedo a Bahía de Caracas contra el Colegio Luis Alfaro, y justo vino un centro que para descanse mi gran amigo Samuel Polanco jugando por el Colegio Olmedo, y yo entré por la ansia de querer empatar el partido porque perdíamos 1-0, y no te miento que le pegué un cabezazo, pero yo caí al otro lado del arco, casi siempre inconsciente por el peso y todavía con tremendo fango que había en esa cancha, porque en ese tiempo no existía el césped, sino que era en cancha de tierra y se había hecho fango justamente en el diámetro donde tapa el arquero los 5.5 y caí, pero le hice el gol. Pero una pelota muy especial, qué peso todavía con el fango y más lo que pesaba. Pero linda época, linda época. ¿Cómo habría sido la pelota en esos tiempos? Allá por 1915, que recién se inauguraba el fútbol en Ecuador, y un Blerick que, bueno, yo no sé en verdad cómo podían jugar en esos tiempos con semejante pelota como material de juego, ¿no? Claro. No, pues retomemos el campo y vamos nuevamente a lo que es el fútbol en el desarrollo, en la trayectoria del fútbol. Un fútbol que en sus primeros momentos fue un fútbol de élite, que incluso llegó a ser practicado por el ejército, por el cuerpo de infantería, y solamente participaban en el fútbol los oficiales del ejército. No participaban los miembros de tropa por muy buenos que fueran, porque era un fútbol de élite, era un fútbol social en sus primeros momentos hasta que luego se popularizó con Claro. la presencia ya de la Liga Deportiva Cantonal, la formación de equipos amateur para esos tiempos, el Real Portoviejo, el Bahía, bueno, muchos equipos que dieron mucho prestigio y que llegaron a conformar la selección que iba a disputar los campeonatos provinciales a partir de la conformación de la Liga Deportiva Cantonal allá en 1928. Así tenemos ya y podemos llegar y avanzar para 1943, en que Portoviejo, la selección de Portoviejo, se coronó como campeón provincial de fútbol. Bajo la algarabía, bajo esa alegría inmensa de toda una fanaticada que asistió, ¿ya?, al estadio Manabí en esos tiempos, también de tierra, donde ahora se encuentra el Estadio Real Estamarindo. Un estadio con tribunas de madera, de muy poca capacidad en la tribuna, pero que estaba toda la gente a su alrededor y tenía libre acceso a la cancha. Allí la selección de Portoviejo en el 43 se coronó campeón provincial de fútbol. Pero allí también en esa selección encontramos a viejos conocidos nuestros, a personas con las que pudimos apreciarlas, conversar con ellos o admirarlos de lejos, pero que fueron de nuestros tiempos y los recordamos con mucho cariño, casi todos yo creo ya fallecidos. Tenemos a Júpiter Miranda, a Rubén Darío Morales, a Miguel Túquer, a Llore Farfán, a Pepe Silvio Chávez, a Tito Ceballos, a Rufino Plúa, a Amado Cedeño Polanco, a Oliva Miranda, a muchos y muchos más, muchos que en estos momentos no vamos a alcanzar a denunciar, pero que jugaron por amor al deporte y que jugaron un buen fútbol. ¿Conociste a ellos? ¿Qué recuerdos te traen estos nombres, Joffrey? Primero, para empezar, yo te comenté de que siempre me gustaba reunirme con aquellos que habían hecho historia en el fútbol de Portoviejo. Y justamente en Quito conversé con unos jugadores de la época de ellos, ya veteranos, me acuerdo en el año 1980, don Oliva Miranda, tremendo cabeceador, centro delantero, don Júpiter Miranda, mi gran amigo, trabajó también en el Banco de Fomento y fue compañero mío, y a quien yo admiré porque él formó parte de la selección de Portoviejo, de la selección de Manabí, y después fue al Emelec y más tarde a la selección nacional. Tenía la virtud él, según lo que yo he leído y lo que conversaba con él, de que jugaba por todo el frente del ataque de Emelec, es decir, que el entrenador lo podía poner de puntero derecho, interior, centro delantero o puntero izquierdo. En la época, o interior y derecho, interior izquierdo, cuando se jugaba el 3-2-5. El caso de don Oliva Miranda, el caso de
de estos jugadores que tú acabas de nombrar. Tito Ceballos, por ejemplo. Pepe Ceballos, sí, puntero derecho, creo que era él, puntero derecho. Y que fue uno de los futbolistas, Tito Ceballos, fue uno de los futbolistas apetecidos por otros clubes, tanto nacionales como también de Colombia. Él Sí, reforzó varios equipos. yo conversaba justamente con él siempre cuando entrenaba, qué belleza, era una alegría grande porque yo fui compañero de estudio de la hija Araceli y me quedaba en su local comercial y él me llamaba y conversábamos que era puntero derecho y que le pegaba como dicen ahora, con los 3 dedos, unos centros espectaculares y una velocidad también espectacular. Era difícil para el marcador poderlo agarrar. De la misma, yo recibía muchos consejos porque yo estaba recién en la universidad, más o menos en segundo o tercer año, y conversábamos largo de los compañeros que tú acabas justamente de nombrar, que hicieron un equipo famoso en ese año y que, como tú lo manifestaste, y yo me lleno de emoción de que le pusieron mucho fuste, mucha garra, defendían los colores de Manaví. Y uno, te hablo sinceramente, yo como futbolista me siento alegre, me siento feliz, porque cuando Manaví, fútbol, en esa época yo sé que quedaron campeones nacionales y era un equipo entregado por su provincia, lo cual distingue a nuestros futbolistas manavitas. Todo eso conlleva que nos haya servido de lección, por ejemplo, a los jugadores jóvenes. Y de repente, cuando estábamos ya nosotros un poquito adultos y ya defendíamos la camiseta de la Liga Puerto Rico, ellos nos iban a dar charlas. Don Júpiter Miranda, que era, creo que presidente del Consejo Provincial, me acuerdo, nos reunió una vez, don Tito Ceballos, Toro Moreno, el señor que fue presidente del Deportivo del Valle, Farfán, Jordi Farfán, de todos ellos nosotros recibíamos los consejos. Es decir, nacía un espíritu muy grande, un espíritu de querer a su provincia, de querer a su equipo, de querer a su fanaticada. Y eso justamente nosotros lo aprendimos y lo pusimos de manifiesto cuando nos tocó jugar por la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, tanto en el 68 como en el 69, antes de ascender a la primera categoría. Para mí, ellos son unos legionarios, para mí fueron un motivo de inspiración. Vuelvo y repito, siempre conversaba con ellos, nos daban charlas y nos inculcaban lo que es el amor y el cariño por los colores que uno defiende, por Manaví o por cualquier equipo. Qué belleza, lindo. Sí, era un fútbol de pasión, como siempre lo ha sido. Un fútbol que se fue quedando en la gente, se fue haciendo carne y vida en la gente en todo el mundo. Un fútbol que llena de emociones y que atrae a multitudes. Y además, si me permite, Ramiro, para completar, yo en Quito justamente estuvieron algunos jugadores de ellos. Yo conversé con un señor que había jugado en la Liga de Quito. Ya te digo, me gustaba a mí charlar del fútbol y él me comentaba que habían ido, de estos futbolistas, habían ido muchos a Quito, habían formado parte de la Liga Deportiva Universitaria de Quito y que le llamaron en ese tiempo la bordadora. No sé si tú no nombraste al ingeniero Alberto Cedeño también, de que él fue centro delantero de la Liga de Quito. Y estaba también el profesor, que en paz descanse, todos que en paz descanse, el profesor Mosquera, Antonio Mosquera, que formaron un equipo espectacular. Él narraba, me decía, esos manavitas, pura salprieta manavita, dice, qué ganas que le ponían al equipo y quedaron campeón justamente con la Liga de Quito en esos tiempos. Qué alegría. Sí, hay muchos personajes. Aquí, por ejemplo, estoy nuevamente rechequeando el libro Historia de Puerto Viejo que escribí hace 10 años y me encuentro con algunas fotos. Tenemos a Félix Torres, a Rufino Plúa, a Isacio Macías, a Plutarco Ponce, al doctor Plutarco Ponce, el que fue presidente de la Corte, ministro y presidente de la Corte. Sí lo conocí. Amado Cedeño Polanco. Amado Cedeño, mi amigo, sí, el papá de la chica Cedeño ahí de la avenida Manaví. Tenemos también al Coco Ceballos en sus primeros momentos. El Coco Ceballos era oriundo de Quito, uno de los fanáticos y uno de los fundadores prácticamente del Deportivo Aucas, que se casó con una manavita, se casó con una tía mía y Donatila Chávez,
y se fueron y regresaron nuevamente a Quito, pero que hizo historia aquí, uno de los grandes goleadores de la selección de Puerto Viejo en la década del 30 al 40. También tenemos a Gillo Suárez, a Héctor Dueñas. Tenemos a Alberto Cedeño, como tú mismo lo mencionas. Tenemos a tantos personajes que hicieron un fútbol de pasión, un fútbol de amor a este. De filigrana también era un fútbol sumamente técnico, que eran personajes dotados sin que tuvieran grandes entrenadores, pero ellos vinieron dotados porque se inspiraban en lo que es el fútbol para ellos. Esto me lo conversaban a mí. Yo decía que les gustaba el fútbol porque no solamente hay que gustarle, sino practicarlo, hacerlo con amor, con pasión. Y eso es el complemento ideal de un futbolista. Por eso yo digo que una cosa es jugar fútbol y otra cosa es sentir el fútbol. El fútbol hay que sentirlo con pasión. Y todos esos grandes jugadores manavitas, yo vuelvo a repetir, siempre oía yo comentarios excelentes y sobresalientes y conversaba con ellos y me decían, mira, Jofre, tú tienes que hacer esto por el centro del campo, tienes que esperar el centro como yo lo recibía del compañero Palma. Me decía, por ejemplo, el doctor Moreno, que en paz descanse, Jofre, tú tienes que hacer esto, que independientemente que no sé si había jugado, pero él de todas formas vivió esa época, doctor Moreno. Así es, Geoffrey. Pero avancemos un poco en esto del fútbol y salimos del fútbol amateur para entrar al fútbol profesional. Un fútbol profesional que empieza a desarrollarse en el Ecuador a fines de la década del 50, en la que Portoviejo no tuvo participación. Portoviejo no tenía para esos tiempos fútbol profesional, pero fútbol profesional había en Manta, habían equipos que ya participaban en el fútbol profesional del Ecuador y la gente de Portoviejo acudía también a Manta a ver ese fútbol de primer orden, de primera calidad. Un fútbol que se destacaba también por esa misma pasión con que los jugadores iban imbuidos a jugar en los equipos ya profesionales, cuyos sueldos eran de todas maneras irrisorios para esos tiempos, pero era la pasión que los motivaba y la grandeza de formar parte de un equipo como el Barcelona, como el Emelec, como el Juventud Italiana, como el Talleres y cuántos equipos, tanto a nivel nacional como a nivel de Manabí, se empezaron a crear. Portoviejo, como decía, no tuvo equipo profesional a inicios de la década del 60, pero sí lo tenía Manta. Me contabas algún momento que tú también te ibas, muchacho, todavía cogías las vuelamechas, te montabas en las vuelamechas, te subías a las vuelamechas que eran carros abiertos y donde el aire pegaba con todo y uno llegaba empolvado de pies a cabeza. Y creo que en esos tiempos eran las CTM para llegar a Manta y admirar ese fútbol. ¿Qué nos cuenta de esos tiempos, de ese fútbol, de los inicios de ese fútbol profesional en Manta? Bueno, ahí ya comienzo yo a sentir una cosa muy grande, un sentimiento muy grande por el fútbol. Yo iba a Manta justamente que me volaban las mechas porque muy enamorado del fútbol. Empecé más o menos en el 63 a irme a Manta, contaba el River Plate de Manta, Juventud Italiana, el América. Después se inició el Estibadores Navales, no sé si tú te recuerdas, y el América que hizo una gran campaña en 1963, cuando quedó vicecampeón nacional, y tuvo a su máximo jugador, a Jorge Valencia, un esmeraldeño que las metía a todos. Entonces, yo íbamos con un grupo de estudiantes del Colegio Olmedo a ver el fútbol profesional en Manta. Cuando Portoviejo, en las fiestas en septiembre, para el 23 de septiembre o para la fiesta patronal de septiembre y las cívicas el 17 de octubre, siempre contrataban equipos de otras provincias, por ejemplo, Barcelona, Emelec, Liga de Quito, pero Portoviejo no tenía equipo profesional. ¿Y qué es lo que pasaba? Venían los equipos de Manta a jugar a Portoviejo contra los equipos estos que han nombrado de otras provincias. Y nosotros sentados en las tribunas ya de 16, 17 años, con los compañeros del Colegio Olmedo, decíamos, algún día ojalá Portoviejo tenga un equipo profesional para que nuestra fanaticada que está aquí en este estadio
pueda deleitarse con los jugadores nuestros, con los jugadores de Portoviejo, con los jugadores manavitas, y podamos disfrutar que sean los representantes de aquí de Portoviejo quienes defiendan el equipo. Y así fue craneándose la idea, pero Manta tuvo en esa época, yo no sé si fue en 1962 más o menos, que se creó la Asociación de Fútbol de Manabí. Y los campeonatos fueron a nivel interno solamente de Manta, los equipos profesionales que intervenían en el ascenso, y de allí solamente podía salir un solo equipo. Y ahí salió el Manta, el Manta en 1963, el América de Manta en 1963 con Valencia que te comenté, y después surgió Estibadores Navales, donde estuvieron grandes jugadores como Clever Ordóñez, como Eugenio Vera, Miguel Díaz, el Chueco Moreira, que lo detuvo una vez a Tiriza, un lindo partido. Yo estaba en la tribuna, vino joven Tiriza todavía en Barcelona, que después pasó a la Liga de Portoviejo. Y entonces nosotros siempre, y la gente de Portoviejo iba a Manta a ver jugar a los equipos de Manta en los campeonatos nacionales. Todavía Portoviejo no tenía ningún equipo, pero también fue inolvidable porque nosotros los de Portoviejo apoyábamos a los equipos de Manta porque representaban a Manabí, y obviamente era una satisfacción muy grande que un equipo de Manta llegara a campeonar o lograr un vicecampeonato como hizo el América. Esa es la particularidad que tenemos los portovejenses, que tienen Portoviejo, que tiene su población, que es querendonas. La población de Portoviejo no mira diferencias. La población de Portoviejo siempre apoya, ¿ya? Todo aquello que sea bueno en otros lugares, y siempre apoyó el fútbol también en Manta. Hasta que vinieron esas viejas rivalidades que se hacen presentes y se marcan diferencias cuando el fútbol profesional aparece ya también en Portoviejo, y hay los Así es. encuentros con Manta. Pero eso lo vamos a tocar más tardecito, Sí, sí. porque hay algo muy importante que tenemos que tratar, que es sobre Liga de Portoviejo. Esto es Cita con la Memoria, en transmisión directa por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, está conduciendo este programa con este invitado tan especial y tan recordado por la fanaticada y la población de Portoviejo, con Jofre Guevara Tuala. Jofre, en el libro sobre los 45 años de historia de la Liga de Portoviejo, que fue y estuvo muy bien estructurado por Fabricio Pico Delgado, nos dice que la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo nació en las filas del Deportivo Olmedo, aquel conjunto de profesores y estudiantes del colegio, del centenario Colegio Nacional Olmedo, nuestro colegio, que fueron enrolados en la Liga Deportiva Cantonal allá por la década del 60. Una liga deportiva cantonal que dirigía entonces Jofre Vélez, a quien cariñosamente siempre se le ha conocido como el Chonero Vélez, quien conjuntamente con Gonzalo Mejía formaron un equipo para participar en el campeonato provincial que brindaba un cupo en la segunda categoría del fútbol profesional. Esto fue en 1968. Nos cuenta Fabricio Pico que en primera instancia el equipo se llamó Liga Deportiva Amateur y los colores del uniforme fueron amarillo y verde. Fue un equipo que hizo una magnífica jornada y quedaron en segundo lugar detrás del equipo de Inesel, que campeonó. El estadio donde se jugaron los encuentros fue Manta, y que de esta exitosa jornada deportiva que realizó la Liga Deportiva Amateur, entonces pensaron en el siguiente año, en el siguiente campeonato que se iba a desarrollar un año después, esto es en 1969. Y pensaron con visión y con acierto reforzar al equipo, reforzar a la Liga Deportiva Amateur, pero ahí vinieron ciertas condicionantes y se pedían que se diera un nombre ya definitivo a los clubes que participaban. Allí aparece Liga Deportiva Universitaria después de discusiones y todo, y también se adopta ya el nuevo uniforme por parte de Liga. Jofre, ¿quiénes fueron los baluartes de ese triunfo en el año 69, que con un gol agónico de Alejandro Aguayo
nos campeonó y nos llevó al fútbol profesional. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes fueron los primeros jugadores y quiénes reforzaron luego al equipo para llegar al ascenso en ese momento tan histórico de la Liga de Portoviejo, ya inmerso llegando al fútbol profesional? Jofe. Y bueno, te agradezco el lindo comentario de lo que tú acabas de hacer. Y exactamente así pasó. En 1968 no logramos campeonar, quedamos vicecampeones. El equipo se llamaba también Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, pero la mayoría éramos integrantes del Colegio Olmedo y los que estábamos recién estudiantes en la Universidad Técnica de Manabí. La ilusión se perdió en el 68, pero no el esfuerzo, el querer llegar a ser campeones y poder tener un equipo profesional aquí en ese 68. Y una anécdota, en 1968 nos concentraron en la pensión Cristal, Ramiro. Y entonces, después de la pérdida, no pérdida, empatamos, porque teníamos que ganar para llegar a un partido definitorio contra Inesel y a ver quién ascendía a primera categoría en 1968. El árbitro Santos, me recuerdo, que en paz descanse, le sacó un artículo al diario Manavita al día siguiente. Árbitro venal perjudicó a la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo. 2 goles, uno de Clever Ortega, un muchacho, familia de los Palacios, Chavarría, que estaba en Guayaquil y que jugaba por Villa Bolivariana, y un gol mío nos anuló y yo me acerqué, ya casi llorando, y le digo, señor árbitro, ¿por qué nos hace esto? ¿Qué pasó si estamos gol legítimo? Juegue nomás, me gritó. La consigna era sin lastimar a nadie, ya pasaba el tiempo, sin lastimar a la gente de Manta, de que no podíamos dejar a Manta sin fútbol, porque había descendido el equipo que había participado en el campeonato nacional. Entonces, Inesel clasificó. Inesel quiso los servicios de algunos jugadores, entre ellos estaba yo, me ofrecieron 500 sucres, más el almuerzo, pasaje y de vuelta, porque había quedado goleador en el 68. Pero nosotros contra la Juventud Italiana en el centro, que estaba 5 o 10 sucres. Y ahí nos reunimos la mayoría, jovencitos de 19, 18 años, estaba Gualberto Moreira, estaba Samuel Polanco, etcétera, etcétera. Y se nos salieron las lágrimas, pero nos comprometimos, Ramiro, de que no íbamos a ningún equipo. Gualberto Moreira, que después jugó también en Liga Profesional, primera categoría, lo tentaba el Patria. A mí, el entrenador nuestro dijo, ándate a Barcelona, vinieron dirigentes, 500 sucres me pagaban una habitación allá. Le digo, yo estoy estudiando en la universidad, yo no me voy. Nadie se movió, Ramiro, nadie. Y todos esos jugadores del 68 más reforzados, con los Hugo Pita, que había jugado en Estibadores Navales, Pablo Vélez, el abogado Pablo Vélez, tú lo debes conocer, Samuel Polanco y el otro jugador, César Vallejo, que yo han jugado en Estibadores Navales, vinieron a la Liga de Portoviejo sin ganar un solo centavo, Ramiro. Y ahí conformamos el equipo y comenzó el campeonato de 1969. Nadie se movió, tentado por el dinero. A mí, te lo sinceramente, buscaron a Portoviejo, aquí está un empresario para que firme el contrato. Le digo yo, no, yo sigo en mi liga Portoviejo. Y nos comprometimos a seguir luchando y ahí lo reforzamos con otros jugadores netos de Portoviejo. No sé si tú te acuerdas de Pichí Remera, que le decían. Estuvo Antonio Zambrano, que vino del Valle, Pichí Ramírez de Juvenil. Hicimos una sola familia, fue una familia unida, un grupo de muchachos que yo siempre los describo. Estos muchachos difíciles de vencer, pero aparte de muchachos, unos grandes amigos difíciles de vencer. Y gracias a Dios, el último partido íbamos invictos. Y el último partido, Ramiro, nos tocó justamente con Juventud Italiana nuevamente. En ese año, Chonero Vélez puso la voz de alerta y dijo, ya no, árbitro de aquí en la Asociación de Fútbol de Manabí, no, porque se queda nuevamente sin fútbol porque Inesel descendió. Entonces contrataron a Aquiles Mendiburo, un árbitro profesional FIFA, que era de la Asociación de Fútbol de Aguaya, y él dirigió el partido. Qué lindo partido, nosotros nerviosos, ya
la gente que al principio, la gente de Puerto Viejo, mi querida gente, aquí saludos de aquí, especialmente a la gente que le gusta el fútbol y que me recuerda siempre, iba asistiendo a 300, 500, 2000, hasta llegar a los 5.000 personas en el último partido y 5.000 personas de Manta, en el viejo estadio modelo Manta, pero pusimos un corazón, Ramiro, un corazón más grande que el césped de ese viejo estadio, para nosotros luchar siempre en la mente de Puerto Viejo, siempre en la mente de la afición, siempre en la mente de los 15 años que teníamos todos, 16 años, que nos sentábamos en la vieja tribuna del estadio municipal de Puerto Viejo. Tiene que tener Puerto Viejo un equipo profesional. Y entonces vino, si quieres te narro la jugada, si tú puedes, te narro la jugada del gol, del triunfo, la pasión, lo que nos llenó a nosotros de mucho orgullo, de mucha satisfacción. Nosotros mirábamos las tribunas lleno completamente, tribunas y generales, y nos salimos del campo de fuego y nos dijimos, esta es la nuestra por Puerto Viejo, por Manaví, esta es la nuestra, entre todos los compañeros nos abrazamos. Y fue un partido de ida y vuelta, ¿no? De primero y segundo tiempo, de ida y vuelta. Y siempre uno piensa en Dios de todas maneras. Habíamos ido a la iglesia a las 8 de la mañana, nos habían ya concentrado en un mejor hotel, el Hotel San Marcos, que lo habían inaugurado. Ya costaba 50 sucres. Entonces, estábamos lindos, felices. Y el partido de ida y vuelta, cuando más o menos faltaban las acciones de peligro, se suscitaban a cada momento para ambos conjuntos, porque Juventud Italiana quería también ascender, tenía algunos años, y un gran dirigente como era don Luigi Benincasa, que era italiano, que era el presidente, y nosotros, Chonero Vélez, que era un tipo muy entrador, un tipo que la sabía toda, que había jugado fútbol profesional en el América de Manta. Y entonces, faltando justamente ya 30 segundos, 1 minuto 30 segundos, un tiro libre a favor de nosotros, el abogado Pablo Vélez amaga por la derecha, no lo detienen, hacen el foul. Entonces había entrado Marcial Astudillo unos 15 minutos antes de la finalización del partido y los dos se paran en la pelota. Yo sabía que era una jugada que ya nosotros la habíamos practicado en los entrenamientos. Yo iba al penalti y Alejandro Aguayo atrás mío, a la zona del penalti, al área del penalti. Pero en eso había un marcador Bello, que ya lo había enfrentado yo en el primer partido que le ganamos 4-3, porque el primer partido contra Juventud Italiana en la primera vuelta también fue un partido fenomenal nuestro, y llegábamos invictos. Entonces yo entré, cobra Marcial Astudillo a ras de césped, porque esa era la jugada, a ras de césped, porque la gente piensa que es un centro, y uno iba al cabezazo, no, a ras de césped. Voy yo justo ya al penalti y el que me marcaba me empujó, pero alcanzo a verlo a Alejandro, porque ya la jugada era prefabricada. Alejandro Aguayo, le abro las piernas y él la toca con el borde externo a 2 metros del arquero bravo de Juventud Italiana y gol. Una algarabía total que Alejandro no pudo ni festejar el gol porque todos le caímos encima. Mirábamos a Puerto Viejo, mirábamos a nosotros la tribuna y alzábamos las manos después del triunfo. Y esa gente comenzó un battle royal ahí entre los aficionados de Manta y Puerto Viejo. Porque Manta se quedaba sin fútbol profesional y Puerto Viejo, Ramiro, había cumplido, nosotros los jugadores y Puerto Viejo, la afición, había conseguido lo que ellos siempre aspiraban, que un equipo de Puerto Viejo estuviera en el fútbol profesional. No pudimos alzar la copa, no pudimos dar la vuelta olímpica, nos cerraron ahí el estadio, pero nosotros, cobijados ahí bajo el amparo de muchos aficionados ahí que nos rodearon, pudimos quedarnos ahí casi como 1 hora, Ramiro, 1 hora, pero con la satisfacción del deber cumplido. Salimos a las 7 de la noche, terminó el partido a las 5 de la tarde. Tuvieron que llegar los militares porque ni los policías pudieron controlar a la gente que estaba armando tremenda bronca y nosotros nos tiraban ¿En qué piedras. minuto fue el gol de Aguayo? A los 44 minutos 30 segundos, faltando Es decir, 30 segundos. finalizando el encuentro Sí, y teniendo que ir a una prolongación de minutos. Pero exacto. también luego de eso, el tiempo que estuvieron los portovejenses y los jugadores en las canchas y los portovejenses arrinconados en cualquier lugar, porque afuera estaban
los de Manta esperando la salida para provocar los incidentes. Tú bien Exacto. señalas, llegó hasta el ejército. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo fue ese insuceso que se dio luego de este encuentro? Pues te comento nuevamente de que terminó el gol, se hizo el gol y salimos a festejar todo el mundo y el árbitro, en vista de que comenzó el Battle Royale arriba, dio por terminado el partido. Nosotros fuimos a recibir la copa que estaba en la mesa ahí y no nos dejaron gente ahí que había ingresado al estadio. Y quisimos dar la vuelta olímpica, tampoco no nos dejaron, y lo que tuvimos que fue retirarnos a una esquina cerca del camerino y ahí llegó la gente a protegernos. Los aficionados no les importaba porque ellos recibían piedradas, recibían objetos en el cuerpo, etcétera, etcétera, pero tenía a sus jugadores ahí resguardados. Entonces, la gente arriba en la tribuna era hachi, machete, como decimos nosotros vulgarmente, y llegó la policía y no pudo controlar, y tuvo que llegar al ejército y disparar. Ahí llegó un amigo que después conversábamos, que trabajó en el municipio, un ingeniero, no me recuerdo el apellido, sí, Ardila creo que. Entonces, dice, yo estuve, me decía don Jofre ahí, yo llegué y dispararon ahí en el estadio, y ahí tranquilizaron a la gente, pero sin embargo, la gente de Manta salió a las calles a esperarnos fuera y apedrearon los carros. Pero salimos resguardados después de los militares y ahí se tranquilizó la cosa. Ya me imagino, yo fui al estadio de Manta, lleno de Sí, portovejenses, porque en su primer momento Liga se convirtió en la pasión de nuestro pueblo, en la pasión de los manavitas, no solamente de Portoviejo. Es un fenómeno que aún tiene que estudiarse. Cómo un equipo de fútbol se convierte en alma y vida de un pueblo que lo apoya, aún encontrándose en situaciones de desastre, aún encontrándose desaparecido incluso de la serie profesional, como ocurrió hace unos pocos años a la Liga de Portoviejo. Sin embargo, ahí estaba la afición, llenaba los estadios apoyando a su equipo para que vuelvan nuevamente a la Serie B. Estaba en la Serie C, en la Serie así es. preprofesional. Pero sin embargo, esta afición venía desde todas partes. Eran de Portoviejo, venían de Calceta, venían de Junín, venían de Chone, venían de San Jacinto, venían de todas partes En a todas alentar partes. a su equipo, que al igual que en el 69 quería volver a ascender al fútbol profesional. Es ese momento histórico en que ya salen de Manta, salen bajo resguardados, pero logran ya encaminarse por el carretero y llegar a Portoviejo. Ustedes imaginaron que iban a tener ese recibimiento apoteósico, ese recibimiento de todo un pueblo que se había volcado a las calles a esperarlos desde fuera de Portoviejo y traerlos en hombros, pasearlos en hombros por la ciudad y vivir una algarabía pero inmensa, y vivir una fiesta inmensa que se prolongó por toda la noche y llegó hasta el nuevo amanecer. ¿Cuáles son Sí, tus recuerdos de ese momento, Joffre? recuerdo inolvidable, Ramiro. Disculpa, me llena mucho de emoción porque salimos nosotros del estadio, ya comenzó el recorrido, y justamente en el Cerro Dioja ya nosotros vimos una caravana inmensa, no te miento, Ramiro, una caravana inmensa del Cerro Dioja hasta Portoviejo, ya respaldar a su gente, a sus jugadores y todo eso. Entonces nosotros viajábamos en esos carros de los hermanos Holguín, que el de la CTM, y nos juntamos y cantamos ahí una canción de Piero que estaba en esa época, que se llamaba, bajo el fondo musical de Juan Boliche, lo puso el chofer. Juan Boliche significaba el pueblo al que nosotros le habíamos prometido que Portoviejo iba a tener un equipo profesional. Y como vimos a esa gente, nos llenamos de tanta emoción que decía Juan Boliche, va. No sé si tú te recuerdas de Sí. Piero. Y esa canción la cantamos todos cuando íbamos, cuando íbamos en el carro y atrás venía la caravana siguiendo. Qué belleza, nosotros lloramos, te hablo sinceramente, lloramos de la emoción, de que tú sabes que un pueblo te respalde, ya no estás tú en la otra frontera donde tú podías haber recibido ofensas, etcétera, etcétera, y ya viene a tu pueblo y llegas uno a Portoviejo
y llegamos a la calle justamente donde funcionaba la agencia Victoria, Pedro Guali y llegó el carro y la gente nos bajó en el centro de Puerto Viejo y después nos cargaron en hombros. Y de allí, Ramiro, nos invitaron al recreo. Al recreo fuimos y nos cambiamos ahí en el Hotel San Marcos. Pero era la gente que no se separaba de nosotros ahí abajo en las calles. Eran cientos de miles de personas al recreo y fuimos justamente a este centro bailable. Y Juan Cabero tocaba ese día, me acuerdo, y nos dedicó una canción, Juan Cabero, al Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. La gente no nos dejaba caminar, la gente gritaba, tomaba, la gente compraba globos, nos lanzaba las camisetas, Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, ahí en el Coliseo. Qué belleza, y hasta el día siguiente, yo me recuerdo que nos invitaron a donde, ¿te acuerdas tú del salón que tenía don Paco Galarza, que también era un hincha apasionado de Liga? Ahí nos hicieron una gran mesa para celebrar el triunfo. Era por las calles donde ahora es la América, colindante con los terrenos de la Universidad Técnica de Manabí. Sí, sí, había un local ahí Era que retirado. vendían. Sí, Yo fui, y ahí, ya, sigue. y ahí nos hicieron un homenaje, habló el licenciado, que en paz descanse, mi gran amigo, el licenciado Horacio Hidrobo Peñerrera, y dijo: ustedes, esa camiseta verde y blanca significa el blanco, la pureza, el alma, que sin haber recibido ni un solo centavo, lucharon y se fijaron en su afición, que querían un fútbol profesional como yo, ese blanco, esa alma que ustedes tienen por dentro, y ese verde que significa el gramado de ese estadio donde ustedes hicieron historia, porque nosotros prácticamente todos los partidos éramos de visitantes, porque nosotros no teníamos estadio en Puerto Viejo, el estadio de tierra. En cambio, el estadio allá de Manta, que en los primeros partidos, no te miento, y lo digo con sinceridad, no nos podíamos asentar bien porque primera vez que topábamos césped nos resbalamos algunas veces y nos hacían jugar de noche a veces con la luz artificial y nunca lo habíamos podido hacer, pero el capricho, el cariño, el amor lo suplió todas esas situaciones adversas que se nos presentaron y salimos adelante. Entonces, en ese salón tuvo el pueblo, las autoridades, y nos sentimos muy lindos, muy felices. ¿Para qué? Siempre lo llevo en mi mente. Son dos cosas especiales para mí y para todos los después que nos graduamos como profesionales. Siempre lo manifestamos en nuestra vida, haber sido campeón con Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo y habernos hecho profesionales. Son dos acontecimientos grandes que lo llevamos en la vida y lo recordaremos siempre, y recordamos a la gente y recordamos a Puerto Viejo para que tenga un equipo profesional y sea pasión de un pueblo, ¿no? ¿Y por qué te digo que para mí nació pasión de un pueblo? Porque fue un equipo muy sencillo, un equipo muy livianito en cuanto se refiere a conformación de jugadores, porque los equipos de Manta tenían jugadores extranjeros. Por decir, la América tenía a un jugador que era muy bueno, contratado, que ganaba como cerca de 1.500 sucres. Yo me averiguaba todo porque tú sabes, uno muchacho y anda a la expectativa. Sin mis terras, ganaba 1.500 y nosotros, los extranjeros, nos poníamos anécdota. Gualberto Moreira, tú eres un niño extranjero, yo soy de 24 años, esos éramos los extranjeros de nuestro equipo. En América y Juventud Italiana tenía el argentino Larraz, primo de Mariano Larraz, que había sido entrenador de la selección de Ecuador en 1963 en un sudamericano. Y era un equipo reforzado, pero nosotros de Puerto Viejo le metimos ñeque, le metimos garra, le metimos amor, todo pensando en la afición, en nuestra querida afición que siempre nos respaldó, ya te digo. Así es. Esto es Citas con la Memoria. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, acompañado de Jofe Guevara Tuala
en este recuerdo histórico de la Liga de Portoviejo. Joffrey, aquí tenemos una foto. ¿Nos podrías rápidamente decir quiénes se encuentran en esta foto? Sí, sí, de pie, disculpa, linda foto. Yo la tengo también y mucha gente la tiene. Yo le regalé a muchas personas. De pie, Marcial Astudillo, entrenador, jugador, que en paz descanse. Excelente jugador. Máximo Jaramillo, que en paz descanse. El segundo arquero de nuestro equipo, que en paz descanse. Ulvio Alcíbar, marcador de punta, ingeniero agrónomo, amigo de otro futbolista de Manta. Nuestra querida reina Lila Concha Velázquez, tenía apenas 15 años, después de 2 años quedó señorita Manaví. Mi gran amigo y compadre, todos éramos amigos, el negro Hugo Pita, cacique Hugo Pita, el profesor Eduardo Vallejo, el ingeniero Ricardo Vinces, César Pichí Ramero, Fulton Delgado, tapó 2 penaltis en ese campeonato. Adelante, César Paredes, que en paz descanse, él jugaba por el equipo de Cristo Rey. Pablito Vélez, tu colega, puntero derecho. Gonzalo Mejía, que en paz descanse, puntero derecho de Manta, pero jugó como que si fuera de Portoviejo. O Alberto Moreira, tu colega también de Junín, el que habla, el tigre Joffrey Guevara, de 24 de mayo, con mucha humildad, goleador del campeonato. Tito Mendoza, gran armador del equipo. Hacíamos el tándem con él. Alejandro Aguayo, gran amigo, autor del gol del triunfo. Mi pana Adán, mi compadre Samuel Polanco, que en paz descanse, y Manuel Minuche de Machala. Pero aquí falta Tremendo alguien, jugador. Joffrey. Aquí está un vacío, hay un espacio que ha sido puesto en blanco. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Mira, ¿Quién falta? mira, surgió discrepancia ahí entre Gonzalo Mejía, que era el presidente de Liga Deportiva Universitaria, dentro de la universidad. Tú sabes que hay la Liga Deportiva Universitaria dentro de la universidad, es un organismo que la universidad lo mantiene, le asigna presupuesto. Y Joffrey Vélez, el tonero, mi gran amigo, fue la persona que llevó al equipo para inscribirlo en la Asociación de Fútbol de Manaví para que participara en el campeonato de ascenso en Manta. Entonces, que en paz descanse los dos, me dolió mucho eso que eliminaron a Chonero Vélez, lo sacó Gonzalo lo sacó de la foto porque pelearon, tuvieron discusiones internas ahí en la universidad, y ese fue el origen por el cual se encuentra ese espacio vacío ahí. Me duele mucho en el alma porque yo lo tengo a Joffrey Vélez, Chonero, mi tocayo, yo sí lo tengo ahí. Lo borraron y algunos presentan esa foto donde no está ahí. Joffrey Vélez Castro fue el que nos propuso, nosotros en el 68 estábamos participando en el campeonato amateur en Portoviejo, irnos a Manta con el equipo de ahí de la universidad y reforzado con otros jugadores de ahí de Portoviejo, conseguir el cubo para poder inscribirnos y participar. En el 68 quedamos vicecampeones. Y siguió en el 69, él fue el que consiguió todos los refuerzos que yo te comenté de que trajo de tiradores naval, para que son nuestros de Portoviejo, para que integraran en el equipo, también sin cobrar ni un peso, ni un real, ni un centavo, porque ellos en estibadores navales ganaban 500 sobre cada uno, pero no les importó nada. Hugo Pita, César Vallejo, Samuel Polanco y Pablo Vélez, y vino acá también a ayudarnos para que Portoviejo tuviera el equipo profesional. Ese fue me dolió mucho porque los dos fueron mis grandes amigos, que paz descanse, pero se dio esa situación que en realidad yo no conocí, sino después que vimos la foto. Que se nos termina el tiempo. Sí, Lamentablemente dime. siempre este tiempo, en estos espacios radiales, en estos espacios de la comunicación, no nos dan el suficiente espacio para poder aquí conversar y si es posible alargar todas las horas que sean posibles, porque como Claro. digo, es conversar de la historia deportiva de Portoviejo, que se Gracias. representa en la liga esa pasión inmensa. Joffrey, saliste el 24 de mayo a Portoviejo. ¿Por qué? Porque ¿a qué viniste a Portoviejo? ¿Cómo así desde temprana edad abandonaste tu lugar natal y te radicaste en este Portoviejo querendón, en este Portoviejo que recibe a todas las personas, sean de nuestros cantones colindantes o sean de otras provincias del país o sean del exterior? Lo reciben con el mismo amor, lo reciben con el mismo afecto, lo reciben con el mismo cariño. ¿Por qué saliste desde 24 de mayo a radicarte en Portoviejo? Y también la pregunta del millón.
si habías Sí. cumplido y gustaba tu fútbol, porque fuiste un gran futbolista y que le diste real, si le diste también el valor necesario a ese equipo para que llegue a la profesional, y todos tenían fincadas esperanzas en ti, en continuar con ellos, te retiraste tempranamente de la Liga Deportiva Universitaria. Las razones de estos dos casos, Joffrey. Ya. Primero, yo soy de 24 de mayo. Vine a Puerto Viejo porque mis hermanas, una fue esposa de, los dos fallecieron, mi cuñado de Colombo Arteaga y de Laurito Argandoña y de Eudoro Olor. Ellas vinieron a estudiar a Puerto Viejo y yo vine también a estudiar a Puerto Viejo los primeros 2 años a la Tiburcio Macías. Y ellas estudiaban en el Colegio Puerto Viejo y en el Colegio Uruguay. Después ellas se graduaron y volvieron a 24 de mayo a trabajar de profesora. Yo regresé a Puerto Viejo, terminé la primaria y ya vine a Puerto Viejo a estudiar en el Colegio Olmedo, porque mi ambición era estudiar en el Colegio Olmedo y hacer también mi carrera universitaria en la técnica de Manaví. Ya nosotros nos radicamos acá en Puerto Viejo, mis hermanas se casaron ya, tú lo conociste, Eudoro, a lo mejor Laura Regandoña, Colombo, fueron mis cuñados, excelentes personas, grandes hermanos míos, porque me apoyaron siempre en el deporte, en los estudios. Entonces, por eso Puerto Viejo, estudié en el Colegio Olmedo, jugué en las juveniles, y de ahí pasé a la Universidad Técnica de Manaví en 1967, donde inicié mi carrera estudiantil y comencé mi carrera deportiva. Por eso me vine de 24 de mayo. Pero tuve también la satisfacción de que en 24 de mayo nunca lo defendí yo, pero un partido nos contrataron en el sentido de que lo reforzáramos, un partido que tenían con la selección del Cantón Libertad, y fuimos Pita, 3 jugadores de ahí del equipo, Pita, Vince y Samuel Polanco, y ese equipo de la Libertad nunca le había ganado, le había podido ganar el 24 de mayo, y le ganamos nosotros en Libertad los 4. Y en una de esas el presidente de ese equipo de Libertad dice, ¿y ese chiquito quién es? Que esos no son de 24 de mayo. Sí, ese es Joffrey. ¿Cómo Joffrey? Sí, el que estudió en la escuela, sí, ya está en la universidad, qué bien, dice, le hice 3 goles. Y los otros, nosotros nos reíamos calladitos porque los otros pasaron como de 24 de mayo. Gracias a Puerto Viejo, que me recibió con los brazos abiertos. Gracias a toda esa hinchada, gracias a todos los amigos de Puerto Viejo. Gracias por ese saludo fraterno, Joffrey. Ingeniero, no me digas ingeniero que tú eres mi amigo desde cuando yo llegué a la escuela. Yo soy del pueblo, yo nací para darle la alegría y la satisfacción con ese equipo de la Liga Puerto Viejo. Y lo otro es que jugué en 1970 al lado del padre Basurco, de excelentes jugadores, de los paraguayos Obregón, Solano López, Marco García, Larramendia. El brasileño Tiriza en el 70. ¿Por qué Pasión Liga? Porque se impuso la garra guaraní en ese equipo de Liga Puerto Viejo en 1970. Y eran jugadores que a lo mejor no fueron de cartel en sus países, en el caso de los paraguayos. El único de cartel en esa época era el Diablo Tiriza, Walter Méndez de Jesús y Carvalho, Diablo Tiriza. Y vino el padre Basurco, tú te recuerdas del padre Basurco. Entonces, el padre Basurco con el Diablo Tiriza se juntaron, hicieron una dobleta bárbara que alguna vez llegó hasta acá a Estados Unidos y en Europa. Se juntaron el Diablo y el Diablo Tiriza, un cura y un diablo, para vencer a MLE en Guayaquil. Qué elegancia salió en el diario, en el comercio, en el universo, en el comercio. Qué lindo. Y entonces yo compartí con ellos en el 70, estuve bien, alternaba, a veces jugaba, a veces no jugaba. En el 71 empecé incluso como capitán, pero ya vinieron otros jugadores que a lo mejor tenían que alternar en primera categoría y ya me fueron relegando y me fui yo a otro equipo y terminé mi estudio y ahí emigré acá a los Estados Unidos. Vine acá a los Estados Unidos en 1973 y jugué a un equipo que se llamó descendiente de los ingleses, el equipo Germany Park, que incluso, mira, te voy a contar una anécdota. Nos vieron jugar algunos profesionales ahí, jugaba Mancio Amaro, uno de
jugador de España que había jugado en el Real Madrid y se estaba recién instaurando acá el fútbol profesional con Carlos Alberto, Pelé, Chaniglia de Italia. Y nos llevaron allí y estuve entrenando yo, pero necesitaban gente de cartel para que el fútbol de Estados Unidos comenzara ya a impresionar, a tener auge y ser conocido a nivel mundial. Entonces, ya en el 71, yo ya faltaban meses para retirarme de terminar mis estudios y ya me retiré yo y me fui a trabajar a Santo Domingo, Los Colorados, cuando terminé mis estudios y ya dejé el fútbol, porque me era difícil jugar fútbol y entré a trabajar al Ministerio de Agricultura. Esa fue la causa por la que yo me retiré. Me dolió, pero ahí vinieron los grandes jugadores, Aristide Rodríguez, JJ Pérez, siguió Alfonso Obregón, Alayón. Yo considero que hay dos etapas, desde 1968 de Liga hasta el año 1900 o 2000. De ahí ya Liga, ya no, los jugadores parece que no se entregaron al máximo de lo que en realidad existió anteriormente con jugadores de Mariano Bión, de la clase de Mariano Bión, de Aristide Rodríguez, JJ Pérez, Carlitos Infantino, gente que sintió el equipo. Por eso es que es pasión de un pueblo, Liga. Porque todos esos jugadores que llegaban, algunos sin cartel, demostraban en la cancha su gran corazón, demostraban en la cancha su gran amor por la camiseta y por la afición, que para mí, te hablo sinceramente, Ramiro, yo he visitado muchos estadios, no solamente de Ecuador, aquí en Estados Unidos también voy. No es como la fanaticada, yo la sentía desde muchacho, desde niño, que tienen una pasión, un sentimiento muy grande hacia su equipo de liga, que desgraciadamente no ha podido lograr lo que todos aspiramos, como es llegar a un vicecampeonato o un campeonato y participar en una Copa Libertadores de América. Pero ahí queda siempre, tú sabes, esa pasión que inspiró al resto de jugadores, los primeros de 1970, Padre Basurco, la época del 70, de 82, de la época del 82 con Mariano Bión, de Aristide Rodríguez, Marchese, y la época del 70 con los paraguayos, que para mí, según mi análisis, ellos fueron los que a nosotros nos enseñaron y acostumbraron a la fanaticada a querer el equipo por la garra guaraní que impusieron. Nosotros le ganamos en el 70 en Macará de Ambato en Ambato. Le ganamos a Nacional con toda su constelación de estrellas que había participado la mayoría de jugadores en las eliminatorias para 1970 en México, con todo eso de Eulogio Quintero, Carlos Campoverde. Pero era un equipo liviano, pero era un partido de poder a poder, del Manaba contra los grandes equipos de otras provincias. Qué alegría, Ramiro, qué emoción. Discúlpame que me pase de la raya, pero son cosas que el fútbol a uno le dan unas satisfacciones muy grandes que lo impulsan inclusive para que uno tenga una mejor personalidad, ser un mejor ser humano, ser más humanitario y solidario. Así es, Joffre. El fútbol es pasión de multitudes, pero el Sí. fútbol desarrollado por Liga Deportiva Universitaria es pasión y vida de Portoviejo y de Manabí. Lamentablemente el tiempo. Esto es Cita con la Memoria. Este es el programa con el que cada sábado nos encontramos. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube de Ramiro Molina Cedeño. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Joffre Guevara Tuala y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.